Pregunta 21. Tilsa Lozano, ¿sientes que Juan Manuel Vargas te amó? No. La respuesta es... Los miedos de un futbolista: lesionarse, fracasar en la selección, no tener un sueldo de más de 5 dígitos. Cuando uno tiene plata, se puede dar ciertos lujos. Báilame, perra. Conocer modelos peruanas. Bueno, meterse en polémicas. Polémicas que dañan tu carrera y a los que amas. Esta es la historia de un futbolista que estuvo en la cima, jugando con futuras estrellas como Mohamed Salah y Marcos Alonso, pero que, a diferencia de ellos, él nunca despegó. De jugar en la élite a pedir que te contraten en la liga peruana. Recordado miembro VIP de los Cuatro Fantásticos y en su momento muy querido. Nada queda de aquel jugador. Incluso cuando volvió al club de sus amores, la gente lo criticó por su bajo estado de forma y porque no quería cambiar. ¿A qué se dedica Renzo Locobar? A comer, creo ahí. Ah, bueno, sí, también. Recordado por sus episodios en la farándula peruana que paralizaron a todo un país, como ningún jugador había hecho antes. Esta es la historia de Juan Manuel "El Loco" Vargas. Una historia de malas decisiones. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Hace mucho que en Perú no se sabía nada del Loco Vargas. Hasta que hace poco fue anunciado su regreso universitario de deportes, pero no como un jugador del primer equipo, sino para el equipo de Fútbol 7. Recordar que el tiempo pasa y Vargas ya tiene 38 años, menos cabello que antes y probablemente menos dinero también, que en aquellas épocas cuando era el rey de la Fiorentina. Pero, ¿cómo eran las cosas antes? El Loco pasó sus primeros años de carrera en la incertidumbre. Entró universitario porque era hincha, pero no le daban muchas oportunidades para jugar. Y se mantuvo porque era hincha. En esas épocas en la U habían jugadores consagrados como Chemo del Solar, Oscar Ibáñez, el Puma Carranza. Ya eran un equipo formado y no había mucho lugar para una joven promesa que en aquellos años apenas llegaba a ser mayor de edad. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. La U entró en una crisis financiera, en la que han vivido casi hasta el día de hoy, que provocó que muchos jugadores se quedaran sin cobrar sus sueldos. Crisis que los llevó a entrar en huelga y como los jugadores se fueron a reclamar sus pagos, se abrieron muchas plazas en el primer equipo para los juveniles. Uno de esos era Vargas. Casi por emergencia lo terminan llamando para jugar y debuta en un partido contra Cienciano, donde a pesar de que la U perdió, Vargas marcó su primer gol. Un cañonazo de 40 metros con la zurda que ya empezaba a marcar qué tipo de jugador iba a ser y cuál sería su mayor virtud, el remate de larga distancia. Vargas es lo que se conoce en el fútbol como un carrilero izquierdo, un jugador de gran físico, de gran desborde, con una buena técnica para rematar y meter buenos centros, así como una velocidad y potencia envidiable para otros jugadores de su generación. Un polifuncional, llegando a jugar de lateral izquierdo, volante de banda e incluso de extremo, siempre por la izquierda. Al año siguiente se consagró como una de las mayores promesas emergentes del Perú. Jugó mucho más partidos, debutó en la Copa Libertadores, marcó 6 goles, estaba cumpliendo el sueño de cualquier chico que debuta en el fútbol. El Colón de Argentina se interesó por él y la U lo prestó. Ahí se cruzaría con Juan Comínguez, un peruano de gran talento cuya carrera terminó pronto por las lesiones, pero esa es otra historia. Como curiosidad, esa temporada Chemo del Solar estaba debutando ya como entrenador y lo hizo precisamente en Colón de Argentina. Tal vez por ahí recomendó para que ficharan al Loco Vargas, aunque solamente dirigió 3 partidos. Los perdió los 3 y luego fue reemplazado por el Tata Martino. Aquí Vargas no tardaría en hacerse titular y perfeccionar su técnica de tiros libres aprovechando su gran fuerza para patear el balón. Era claro que no iba a durar mucho tampoco en Sudamérica. Al año siguiente nada más recibió una oferta del fútbol inglés y Vargas viajó a Europa para probarse y al final no llegaron a un acuerdo. Pero en ese viaje surgió la posibilidad que le abriría las puertas del éxito: Italia. El Catania,
club que ahora está desaparecido, se interesó por él y no dudaron en poner más de 3 millones de dólares sobre la mesa, una cantidad altísima si es que hablamos de un jugador peruano. Vargas se convirtió en el tercer fichaje más caro de la historia de Perú hasta la fecha, solo por detrás de Pizarro y de Farfán. Se hizo titular al instante y demostró un profesionalismo brutal. Mejoró todavía más su físico, su capacidad de recorrido, se volvió uno de los volantes de banda más completos de Italia. Así como Argentina y Perú ya le habían quedado chicos, en Catania iba a pasar lo mismo. En su segunda temporada tuvo un rendimiento que lo puso a la par de los mejores jugadores en su posición en Europa, y apenas tenía 23 años. La cantidad de humo que la prensa vendió con él en esa temporada no tuvo precedentes. Piensa en el equipo que quieras, y seguramente por esos años había una portada del Loco Vargas con su camiseta. Se habló del Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Inter, la Roma, pero al final fichó por la Fiorentina. O como yo le llamo, el lugar donde el loco fue feliz. Llegaba un equipo algo más grande, con más dinero y acompañado de muchos compañeros latinos que a lo largo de sus años pasarían por ahí. Jugadores como Juan Cuadrado, además de que la cultura italiana le fascinaba, no solo porque era parecida a la argentina, sino porque el ambiente de lujos, glamour y sofisticación empezaron a moldear su nueva personalidad, aunque sin olvidar sus raíces peruanas. Se hizo titular rápido y en su primera temporada clasificó a la Champions League, quedando en cuarto lugar de la Serie A, un resultado increíble para la Fiorentina. Esa temporada 2009-2010 que se venía fue seguramente la más grande de su carrera. Vargas debutaba en la Champions League con 25 años y marcó su primer gol también. No solo eso, sino que hicieron una fase de grupos magnífica. La Fiorentina sorprendió a toda Europa quedando en primer lugar del grupo y clasificado a octavos de final con 15 puntos. Y es que había un equipazo con Vargas, Montolivo, Gilardino, Jovetic. Sin embargo, el sueño no iría mucho más allá, porque tuvieron la mala suerte de cruzarse con el mismísimo Bayern Múnich en octavos de final. Club que los eliminó, pero dejando una gran actuación y consolidando a Vargas ya como uno de los mejores laterales izquierdos de Europa. Fue en estas épocas donde se hizo viral aquella conferencia de prensa de Guardiola donde un periodista peruano se aparece de pronto y le pregunta por el Loco Vargas y otros jugadores que triunfaban como Farfán y Pizarro. Soy Vladimir Fiori, periodista del diario Deportivo Libero de Lima, Perú. Bienvenido. Felicitaciones por su irrefutable galardón. Quisiera preguntarle sobre los 4 jugadores peruanos: Juan Vargas, que juega en la Fiorentina, de Paolo Guerrero en el Hamburgo, de Jefferson Farfán en el Schalke 04 y de Claudio Pizarro en el Werder Bremen. Si alguno de ellos en algún momento pues, de sus vidas, de su trayectoria, tendrán la posibilidad de jugar en el Barcelona, o en todo caso, Vargas volvió a sonar para todos lados, pero a diferencia de antes, ahora sí era creíble. Han pasado muchos años, sentía feliz y no quiso salir de su zona de confort. En la ciudad lo amaban, era un referente, crearon hasta el Día del Loco Vargas, ganaba millonadas de euros al año y cuando venía a Perú la gente lo asociaba siempre con la garra, con el trabajo duro de un jugador que vino desde abajo y conquistó Europa. A pesar de que a Perú le iba mal, Vargas siempre era de los pocos rescatados por la hinchada. Hay quienes dicen que el loco en estos años se aburguesó, se durmió en sus laureles y por eso no siguió subiendo más su nivel. Pero yo creo que no. Para mí en estos años Vargas ya había llegado a su pico. Y luego de eso ya no iría mucho más allá. Ahora tocaba mantenerlo y seguramente fichar por un club más grande era la motivación que él necesitaba para eso. Sin embargo no lo hizo y se quedó donde ya estaba. Y cuando eres futbolista y llegas a lo más alto, lo normal es que empieces a bajar y decaer lentamente por la edad. Vargas a los 26 estaba en el mejor momento de su carrera y con el nivel suficiente para jugar en uno de los grandes equipos, pero mantenerse en la Fiorentina, lugar donde, si bien era feliz, no dejaba de ser un club mediano de Italia y donde no tenía seguro siquiera ir a la Champions, no podría engrandecer su carrera y tampoco su palmarés. Sonará duro, pero un dato curioso
curioso es que, a pesar de todo el éxito que tuvo, el Loco Vargas jamás ganó ningún título durante toda su carrera. Solo un torneo de apertura con la U, pero el torneo nacional ese año lo ganó Cristal, así que no es un título como tal. Mientras otros jugadores usaron a la Fiorentina como un impulso para llegar a grandes, como teniendo estabilidad. Pero esa estabilidad estaba a punto de desmoronarse. Fue en estos años donde luego de los últimos fracasos de la selección, a Vargas le llega la cruel bajada de la cima. La Fiorentina lo presta al Génova, un club menor para no tener que pagarle el tremendo sueldo que estaba cobrando, y el loco llega a las portadas peruanas nuevamente, pero ya no por un interés del Barcelona, sino por el mayor escándalo mediático de un futbolista peruano en la era moderna, el conocido incidente con Tilsa. No quiero que parezca que ella haya tenido la culpa de su bajón o que si no se hubiera metido en su vida el loco se habría ido de Italia y jugaría en el Real Madrid, pero fue en estas épocas donde todo empezó a ir mal. Vargas se había casado ya hace algunos años, tenía una familia, cuando un día de pronto apareció una chica en los medios muy famosa por ser modelo, llamada Tilsa Lozano. Y sin decir nada directamente, muchos programas de farándula empezaron a investigarla, a ella y a sus sospechosos viajes constantes a Italia. ¿Sí le iría? Ajá. Puede ser, ¿no? No tardarían mucho en descubrir poco después lo que todo el Perú se imaginaba. Esto afectó terriblemente la imagen del Loco Vargas y fue por su propia culpa, ya que él era un hombre de familia y referente de la selección nacional. En pleno entrenamiento de la selección, le lanzó una broma sobre ¿quién? Tilsa Lozano. Todo llegó a su culmen cuando Tilsa fue invitada al programa de El Valor de la Verdad a contar sus verdades. Y todo el Perú se detuvo para escuchar lo que tenía que decir sobre Vargas. Casi no hubo televisión peruana que aquel sábado en la noche no estuviera sintonizando el programa, el cual alcanzó relevancia nacional e internacional por el escándalo del loco. Vargas se mantuvo mudo durante casi toda la polémica, no decía nada, le preguntaban por el tema y no respondía el teléfono. Recién el año pasado, en 2021, habló y aceptó que fue un gran error, pero el daño ya estaba hecho. No solo su credibilidad con la selección se vino abajo por el fracaso de los Cuatro Fantásticos y de Marcarián, también su imagen pública se estaba viniendo abajo, y a esto le sumas que su carrera en Europa estaba decayendo. Volvió a la Fiorentina y a pesar de tener una campaña de ensueño en la Europa League donde llegaron hasta semifinales, que ya saben que la Europa League es el premio consuelo de la Champions League, ya no era voceado para los grandes equipos como antes. A pesar de todo, seguía manteniendo un nivel bueno y sus golazos se seguían viendo todas las temporadas, pero ya no era lo mismo. Es por estos años donde Vargas empieza a mostrar ya una nueva imagen, cada vez menos esbelto, y algunos medios empiezan a acusarlo de estar subido de peso. Es entonces que llega la otra mala decisión. Tal vez fue obligada porque no le quedaba de otra, pero mala igual. Vargas, para sorpresa de muchos, ficha por el Real Betis de España, que acababa de subir a la primera división y, más allá de un par de fotitos donde se le ve marcando a Cristiano Ronaldo y a Messi, no hay mucho más que decir de su pequeño paso por el Betis. Esa parecía ser ya su última oportunidad en Europa, pero solamente duró un año en el equipo. Es entonces cuando le llega la caída más dura de todas: volver al fútbol peruano. Decisión de nuevo tal vez apresurada según muchos, pero Vargas estaba muy decidido a que quería volver a jugar en el club que lo vio nacer, y fue recibido como una superestrella. Incluso algunos periodistas decían que por ver a Vargas, los hinchas de la U iban a agotar las entradas todas las fechas. Eso obviamente no pasó. Fuera de que al inicio hubo muchísima expectativa, el ánimo fue bajando debido a que el Vargas que volvió a Perú no era ni la sombra del jugador que había sido. Volvió mucho más subido de peso, más lento, sin esa potencia y velocidad que lo hizo destacar. Los programas deportivos decían, haciendo dieta ya se le va a pasar, pero nunca pasó. Su físico era tan malo que ya no volvía a jugar de volante, los entrenadores lo bajaron a jugar de defensa, y para que no corra mucho, lo hicieron jugar hasta de defensa central, como intentando meterlo en el equipo como sea porque era el Loco Vargas, hasta dándole la capitanía.
Esto no cayó nada bien en la hinchada, que no tardó en reclamarle, que por muy referente que sea, a la U no se va de vacaciones. Vargas comete el error de creer que por tratarse del fútbol peruano no hace falta poner ni el 50% de su capacidad, y se puede tirar al abandono, que igual va a poder destacar. Si bien la liga peruana es de bajo nivel, también es una liga donde tienes que viajar constantemente a la altura, enfrentarte a muchos climas complicados, desde el frío de la sierra hasta el calor de la selva, y para eso necesitas al menos tener un físico aceptable, cosa que Vargas no tenía. Le alcanzaba para hacer unos cuantos goles y se convirtió en el típico futbolista de 30 y tantos años que no corre y vive de su pegada y de los recuerdos. Ya con 34 años, Vargas estaba jugando su última temporada como profesional, cuando hay otros jugadores que llegan hasta los 37, 38 o más. Era criticado por los hinchas del propio club que lo formó, por los hinchas de la selección, y ya sin los millones en el banco como cuando estaba en Europa. Él nunca se retiró, no tuvo un partido de despedida. Simplemente un día desapareció, no renovó contrato para 2019 y desde entonces no volvió a pisar un estadio de fútbol para jugar. Se habló de problemas monetarios, problemas de motivación, y con la aparición de la generación de Gareca, jugadores como Farfán y Guerrero se reivindicaron con Perú, pero Vargas, a pesar de tener la misma edad que ellos, no formó parte de ese renacimiento. Gareca lo convocó para 9 partidos. Jugó la Copa América de Chile en 2015 de titular y lo hizo muy bien. Sin embargo, su último partido fue aquel recordado 2-2 con Venezuela de 2016. Ese partido Vargas lo juega completo, pero al igual que Pizarro, desde esa noche no volvería a vestir la camiseta de la selección peruana nunca más. El cambio generacional ya había empezado. La aparición de Miguel Trauco lo removió de la selección y Gareca no lo volvió a considerar para el futuro. Actualmente Vargas tiene ya 38 años. Se le puede considerar extraoficialmente retirado del fútbol hasta que él mismo lo diga. A pesar de lo que pasó, consiguió continuar con su matrimonio y tiene 5 hijos ya. Realmente nunca tuvo tanta fama de ser un total juerguero. Fue de los pocos no castigados por Chemo luego del incidente del Golf Los Incas, y se podría decir que ya la tormenta pasó para él. Ahora tiene una vida tranquila en Lima, con su familia, y disfruta del fútbol como cualquier otro. Aunque al mirar sus viejas camisetas de la Fiorentina, el Catania, la U o la selección, tal vez piense en aquellas decisiones malas que tomó, que ya no se pueden arreglar, pero sí pueden servir de ejemplo, de aprendizaje para su futura vida y para las nuevas generaciones. Excelente carrilero izquierdo, con reconocimiento tanto en Europa como en sus primeros años con la selección, pero que ni eso lo salvó de sus propios errores que no lo llevaron hasta donde muchos creyeron podría llegar. Tal vez de los pocos jugadores peruanos que pudieron convertir el humo de las portadas en realidad, pero no quiso hacerlo.